poco de todo. Siempre una historia y, por supuesto, opinión. Es lo que escucharás a continuación en un podcast de José Alejandro Aristimuño. Un podcast es presentado por Alimport Piso VE, productos importados desde Estados Unidos a Venezuela, y ahora puedes contar con nuestro amplio stock en productos de higiene y cuidado personal, mercadería, dulces, refrescos y mucho más al mejor precio del mercado, incluso más económicos que tiendas convencionales. Síguenos ahora en Alimport Piso VE. Realizamos envío a todas las ciudades del país. Tercer episodio de un podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar conectados, por dejar sus comentarios, por darme esa buena vibra. Y vamos a hablar en este episodio de periodismo. Un episodio que venía planeando incluso antes de publicar el primer episodio, porque como ustedes saben, es lo que me mueve, ¿no? Así que vamos a hablar esta vez de periodismo, cómo ha cambiado el periodismo venezolano con esta crisis migratoria a la que nos ha enfrentado Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en esta crisis humanitaria, en este debacle económico y por supuesto la crisis política que hoy vive Venezuela. ¿Cómo ha cambiado todo eso? Estábamos acostumbrados a un tipo de periodismo, o se nos acostumbró a ejercer un tipo de periodismo, y ahora se abren otros caminos para ello y por supuesto aprendizajes, ¿no? Pero también este va a ser una guía para entender que sí se puede ejercer en otros países, que además lo merecemos, que además estamos muy agradecidos a los que se nos ha abierto las puertas. Y ese va a ser, digamos que el epicentro de este podcast. Periodismo, cómo ha cambiado, y entender que sí se puede, porque tenemos muchas historias, muchos testimonios de que realmente sí se puede, y que esto nos va a servir como un aprendizaje para la Venezuela en democracia. Así que vamos a empezar este podcast de inmediato. El dato. Más de 3 millones de venezolanos se han ido recientemente. Según la ONU, se espera que esta cifra aumente a más de 5 millones para finales de este mismo año. Es decir, ya debemos de estar pisando los 5 millones de venezolanos. Saquen cuenta de 5 millones cuántos periodistas hay afuera. Entiendo que hay N cantidad de otras profesiones, pero evidentemente este podcast se lo vamos a dedicar al periodismo. Así que imagínense, acá yo estimo que nada más de mi promoción debe haber un montón de periodistas, de mis estudiantes, de mis exalumnos. También hay un montón de periodistas en Chile, sin contar a los que están en Argentina, en Perú, Ecuador, Colombia, que fue uno de los primeros países que recibe esta onda migratoria. ¿Cómo hacer? ¿Cómo levantar el ánimo? Muchas veces nos generamos expectativas, sí, voy a ejercer en tal país, y cuando pisamos ese país entendemos que no. Hay otros que somos realmente afortunados, y quiero dejarlo claro, yo me siento súper afortunado de estar donde estoy, de trabajar donde trabajo, porque entiendo que no es la constante, pero evidentemente este podcast lo vamos a enfocar para que entiendan, queridos compañeros, colegas, amigos, que sí se puede, que sí es posible. Y para eso tenemos un montón de historias que contar hoy, y le vamos a preguntar si el periodismo también emigra, porque evidentemente, ¿qué hacer? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué yo sí y yo no? Una pregunta que me parece muy egoísta, pero es posible. ¿Qué hay que hacer y cómo hacerlo? Es lo que vamos a hablar en este podcast, que por supuesto se los voy a dedicar a mis compañeros periodistas, a mis colegas, a mis amigos, y por supuesto a aquellos que no me conocen, pero que van a escuchar este podcast como una guía para entender que sí se puede, qué hacer frente a esto, en la búsqueda de trabajo, entre otras cosas. Y cómo ha cambiado. Nos va a agradecer Venezuela, nos necesita Venezuela ejerciendo el periodismo desde fuera. Ojo con el periodismo independiente, que creo que por supuesto es una arista súper importante. No hay que dejar de hacerlo. Así que pónganse cómodos y vamos a empezar de inmediato con un podcast, y esta vez es la historia convertida en muchas historias. La historia. El periodismo nos da muchísimos amigos, nos da satisfacciones, también nos da tristeza. Yo voy a conversar con distintos amigos, colegas,
compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, que hoy día están en otras partes del mundo, no solamente acá en Chile, sino también en otras partes del mundo. Y quiero que lo conozcan primero, y después de eso vamos a preguntarles si el periodismo ha emigrado o no ha emigrado. Yo también quiero conocer la opinión de ustedes. Y quiero que de inmediato conozcan cuáles son estas pequeñas historias, porque después les voy a presentar otra de las historias súper importantes para que ustedes conozcan cómo está el periodista venezolano también en Chile, que creo que también es bueno conocerlo. Así que nada, escuchen de quién se trata. Carlos Iván Suárez, periodista venezolano, corresponsal de TV Venezuela en Argentina. Soy Laura Suárez, jefe de operaciones del canal Cable Perú TV. Josmari Serrano, periodista, redactora de Tele2, de Canal 2, también de Telecorporación Salvadoreña, de uno de los canales de Telecorporación Salvadoreña. Soy Yanana Van Hassan, periodista venezolana, directora de comunicación en el Centro Iberoamericano de Comunicación, Política y Gobierno. Yo soy Carol Suárez, soy periodista, field producer, trabajando para la cadena de noticias CNN en la Ciudad de México. Fíjense que ellos son mis compañeros. Carol fue mi estudiante, fue mi estudiante y después fue mi jefa, fue gerente en Onda, la superestación en Barquisimeto. Hoy día están estos compañeros trabajando, la mayoría en televisión, y haciendo lo que les gusta. Pero ¿el periodismo ha emigrado o no ha emigrado? Emigran las ganas y la pasión con la que tú hacías periodismo en Venezuela, pero no es la misma forma en la que se ejerce, porque te consigues con fuentes totalmente distintas y una manera de trabajar totalmente diferente a la que lo hacías en Venezuela. Así es. A ver, ¿qué dice Laura Suárez? Lo que considero que migra es, obviamente, el contenido. Nos tenemos que adaptar a otro contenido y a otro lenguaje. En ese aspecto creo que totalmente el periodismo migra con nosotros. Josmari Serrano, que está en El Salvador, está trabajando en televisión allá. Amiga, bienvenida. Periodismo emigra, para mí es un sí. Pero emigra si el profesional se prepara, porque como periodistas extranjeros obviamente debemos crear el compromiso de involucrarnos en la política, la historia y la cultura del país al que llegamos, para de esa manera poder comunicar de manera responsable y desde la sensibilidad de quienes ahora serán nuestros receptores, estemos en el país donde estemos, porque podemos emigrar como profesionales periodistas. Si no nos preparamos, será un periodista que emigró, pero no el periodismo al que está llegando a otro país. A ver, Yanana Van Hassan, que está en Madrid, España. Yanana. En España el periodismo mantiene factores éticos similares a los que estuvimos acostumbrados en Venezuela. Vemos un periodismo que contrasta información, es pluralizado y es objetivo. La era digital pues ya se está apoderando casi en su totalidad de la profesión, aún respetando pues los canales comunicacionales tradicionales de España. A diferencia de Venezuela, pues que la profesión se vio en la obligación de irse al mundo digital por los altos niveles de censura y cierre de medios de comunicación. En México está Carol Suárez y pertenece a CNN. Carol, adelante. Yo no creo que el periodismo emigre. Yo lo que pienso es que cuando nosotros emigramos, vemos cómo éste se manifiesta en diferentes formas alrededor del mundo. Y eso es lo más fascinante, que cuando emigramos creemos que lo sabemos todo y en realidad no es así. Lo que sí es cierto es que el aprendizaje nunca se detiene cuando emigramos, y es porque nos encontramos con nuevas maneras de hacer periodismo, con nuevos términos, otras formas de producir la información. Y es en ese momento, cuando ya nos adaptamos a todo esto, pienso que ahí es cuando comenzamos a ser periodistas integrales con un toque especial. Sin duda alguna. Además que es un honor trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Miren, voy a conversar a continuación con Mariel Lozada, periodista venezolana. Tiene 26 años, trabajó en Efecto Cocuyo en Caracas. Hoy es periodista del diario La Tercera, uno de los diarios más importantes de Chile. Y también está en un emprendimiento que se llama Soy Arepita, que es un newsletter que se envían todos los viernes, y ella le va a dejar, por supuesto, la coordenada para que ustedes se suscriban. Mariel llegó a Chile como la mayoría, trabajando en otras cosas, y que finalmente empieza a trabajar en el diario La Tercera. Mariel, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, y te pregunto de inmediato. Se nos ha hablado del periodismo incluso como un lenguaje universal, pero si bien es cierto, la crisis política y social han hecho que el periodismo venezolano se haya enfocado muchísimo en este tema político. ¿Cuál crees tú que son las diferencias del periodismo venezolano al chileno, por ejemplo? ¿Te ha costado adaptarte? ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado acá?
Yo creo que las diferencias del periodismo venezolano y el chileno es que suena un poco cliché, pero es cierto esto que nos dicen de que en las crisis siempre hay oportunidades, y creo que el periodismo venezolano encontró un momento de brillar en la crisis. Creo que se han hecho iniciativas maravillosas y se ha explorado bastante nuevos formatos, nuevos lenguajes y periodismo bien narrativo y bien centrado en lo humano. Por supuesto, no quiero decir que todo el periodismo de Chile no sea así, pero sí es cierto que en Venezuela hay una mayor exploración, por decirlo de alguna forma, de diversos formatos periodísticos, y hay muchos más medios independientes que trabajan temas de agenda propia. Claro, pero tú que vienes a hacer ese tipo de periodismo, ¿no? ¿Te ha costado adaptarte ahora al periodismo chileno? ¿Son otras rutinas periodísticas? ¿O cómo se hace el periodismo aquí en Chile realmente, Mariel? Sí me ha costado, pero no creo que sea una particularidad de Chile. Creo que siendo periodistas nos cuesta un poquito más arrancar en cualquier lado que una carrera un poco más técnica, por decirlo así, porque uno tiene que estar informado de la actualidad bastante del país donde estás, y es difícil que tú, siendo extranjero, al menos recién llegado, tengas el mismo nivel de contactos, de fuentes, de insights, de información que un periodista local. Por ahí, pues bueno, es totalmente normal, pero igual creo que, aunque es difícil no conocer a las cabezas de los medios, hay medios que están haciendo cosas súper interesantes acá en Chile, claro, y que ellos mismos se han dado cuenta que se benefician con la perspectiva que puede tener una persona migrante dentro de la redacción, porque es una forma completamente distinta de ver las cosas. Y bueno, es como se dice, sacarle lo bueno a lo malo siempre. Sacarle el mayor provecho. Mira, somos muchos venezolanos acá, al menos en Chile, y somos un montón, pero hay poca oferta laboral. Esta conexión que al menos tienes tú con Soy Arepita, ¿tú crees que es útil con el tema de Venezuela? No debe perderse la conexión. Ayuda eso también a sentirse útil, ¿no? Totalmente. Yo trabajé recién llegada, trabajé como mesonera, como garzona, trabajé en una agencia de publicidad un montón de tiempo, y todo ese tiempo, o casi todo ese tiempo, no solo estuve como trabajando con Arepita, también estuve haciendo una que otra nota para Efecto Cucuyo, que es de donde yo, la última redacción donde estuve en Venezuela. Y no solo sientes que ayudas al país, que sí, porque sigues alzando tu voz como periodista con lo que está pasando, que bueno, es algo que todos tenemos claro, sino que además te ayuda a ti mismo a sentirte como que estás encaminado y que estás haciendo las cosas bien, y todavía sigues vinculado a las cosas que te gustan. Así que creo que por eso hay tantos, no sé si medios es la palabra correcta, pero como tantas iniciativas que han creado los periodistas venezolanos en el exterior para contar historias de migrantes o cómo nos adaptamos o lo que sea. Creo que tiene mucho que ver con eso. Yo creo que también es un escape, ¿no? Mira, le hice esta misma pregunta a mis ex compañeros. ¿El periodismo emigró contigo? ¿Ha llenado tus expectativas la forma en que se hace periodismo? ¿Qué cambió? ¿Cómo te sientes también ejerciendo el periodismo acá? Sí, claro, yo siento que mi faceta periodística también emigró y vivió un montón de cambios. En mi caso particular afecta que yo tengo apenas 3 años de graduada, tampoco es que tengo una carrera demasiado extensa. Estoy empezando mi carrera y por supuesto al crecer y madurar pues muchas de las creencias cambian, sobre todo cuando tienes un proceso tan fuerte como una migración forzada. Creo que antes para mí el periodismo era como ser reportero y ya, y si no era eso, no eras periodismo, no hacías periodismo, y ahora lo entiendo como algo mucho más grande. En el campo en el que trabajo ahora, trabajo con audiencias y con los boletines, y no es para nada lo mismo que yo hacía en Venezuela. Me ha permitido como conocer muchas nuevas áreas que quizás por la misma crisis en Venezuela ni siquiera estaban exploradas, porque en verdad cuando tienes una plantilla de trabajadores súper chica y tienes un medio digital que está asediado y lo bloquean y tal, no estás pendiente de muchas otras cosas que, no sé, escuchar a tu audiencia, cómo lo vas a presentar en redes sociales, un montón de cosas que podrían parecer superfluas, pero en verdad son casi tan importantes como la historia que hay detrás. Y creo que la experiencia afuera me ha permitido experimentar un poquito más mi periodismo al final. La siguiente pregunta, sé que es un poco difícil meterse a este tema, pero en este podcast somos 6 y somos 6 afortunados los que estamos trabajando en medios. Pero ¿cuáles son las recomendaciones para levantar los ánimos? Creo que lo más importante es no abandonar lo que quieres hacer, en verdad.
y seguirlo intentando y seguirlo intentando y seguirlo intentando, aunque suene feo, aunque te canse, aunque te cueste, aunque llores. O sea, incontable la cantidad de veces que yo lloré porque no lograba conseguir trabajo. Creo que lo mejor que podemos usar es internet, podemos darnos a conocer, empezar nuestros propios proyectos, así sea en nuestro tiempo libre, así sea en las noches, así sea, no sé, cada quien maneja mejor sus horarios. Yo llegué a las oportunidades que tengo hoy gracias a internet y a que yo sola hacía las cosas, trabajaba el tercer turno, por decirlo así, en proyectos periodísticos y nada, seguía tocando puertas, escribiendo, tocando, preguntando y finalmente pues logré volver a entrar a los medios. Así que creo que una palabra de aliento, un consejo sería: no es imposible, es difícil, pero échenle bolas que sí se puede. Mariel, muchísimas gracias. Te dejo estos segundos para que te despidas, dejes tus usuarios en redes sociales para que te sigan. Creo que hay que aprovechar también los espacios para debatir, ¿no?, sobre cómo está cambiando la profesión. Creo que estos espacios para discutir migración y discutir periodismo son súper útiles, sobre todo ahora que, por supuesto, sabemos que todo el ecosistema de medios está cambiando. Mi user en todas las redes es @marielosab. Cada 15 días mando un newsletter de periodismo digital al que se pueden suscribir y bueno, mucha fuerza y paciencia para todos los que estamos en este barco juntos. Así es, y a remar juntos. Muchísimas gracias, Mariel. Yo quiero cerrar porque me parece magnífico lo que acabas de decir, porque creo que hay que buscar, hablar de tiempo para un migrante, sé que es súper complicado, pero yo creo que hay que buscar el espacio, el minuto para poder dedicar y no olvidar la práctica del periodismo. Si no lo estás haciendo, si estás trabajando en otras cosas, creo que hay que hacerlo. Yo trabajo en televisión, pero saco tiempo para poder compartir esto, no solamente para atender a una audiencia, sino también, como lo dije en el primer episodio, por una satisfacción personal. ¿Cómo va a afectar este tema del periodismo venezolano que tuvo que emigrar en una Venezuela cuando regrese la democracia? La desprofesionalización que se está viviendo en Venezuela también. Todos los profes o la mayoría de profes se han ido del país y las universidades están quedando prácticamente vacías con quizás personas que no están preparadas completamente para algunas materias en específico, y eso lo quiero hablar a continuación en Los Expertos. Los Expertos. El lado académico le toca a la profesora Luzdelia Reyes, periodista colombiana que emigra a Venezuela. Le toca aprender del periodismo venezolano y durante muchísimos años es profesora de las universidades más importantes, al menos del estado Lara. Ahora le toca ser repatriada a Colombia y sigue ejerciendo el periodismo y la docencia, ahora desde lejos. Profe, muchísimas gracias, que además fue mi profesora en la Universidad de Yacambú y además es madrina de promoción. Profe, sé que usted siempre ha estado preocupada por el tema de la profesionalización del periodista y ahora con este tema migratorio pues se pone quizás cuesta arriba. Quiero preguntarle, la primera pregunta es: ¿usted cree que el periodismo también emigra o no es así? Yo pienso que el periodismo tiene fundamentos universales. De base, pues, el fundamento. Y ahora, con la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación, pues no se requiere que el periodista haga presencia en otros ámbitos para que su visión del mundo alcancen a las audiencias más allá de su propio país. También gracias a las nuevas tecnologías, cuando nos corresponde migrar de manera forzada, como ha sido el caso de muchos de nosotros los periodistas y docentes, he podido seguir vinculada a la academia como docente virtual, gracias también a las nuevas tecnologías, luego de casi 3 años de haber emigrado. El secreto está, José, creo yo, en siempre ir un paso adelante, en estar preparados para cualquier contingencia, y eso se logra con estudio y preparación permanente. Yo pienso, estoy segura, y lo he comprobado, que siempre habrá oportunidades para quien esté preparado, actualizado, sin importar la nacionalidad o la edad. Eso yo lo he asumido y lo he vivido tanto en Venezuela como migrante y aquí en Colombia como repatriada. Hay oportunidades para todos. Profe, ¿vamos a ser necesarios los periodistas que emigramos? ¿Vamos a ser necesarios en la reconstrucción de Venezuela cuando regrese la democracia a Venezuela? Yo pienso que cuando regrese la democracia a Venezuela, y pues
tomo literalmente, como tú lo expresaste, cuando regrese la democracia a Venezuela, será indispensable el aporte de todos, para poder deslastrarse de tanta ignominia y atraso. Venezuela ha descendido a niveles que no han llegado países que alcanzaron un nivel tan alto de progreso y que han caído pues hacia abajo, ¿no? Y por supuesto, de periodistas serios y profesionales, porque hay que reconquistar todos aquellos espacios que la propaganda y la manipulación le arrebató al verdadero periodismo. Yo pienso que es indispensable, necesario que los periodistas como tú y como muchos de mis alumnos regresen a Venezuela a aportar a la comunicación y al periodismo todo eso que han aprendido en otras tierras y mucho más en Chile, donde siempre se ha tenido la idea o se ha demostrado que se hace uno de los mejores periodismos. Y yo coincido con usted, yo creo que todos vamos a ser necesarios y bueno, habrán algunos que no querrán regresar a Venezuela. Yo creo que mi país va a contar conmigo y estoy seguro que con la gran mayoría de los que estuvieron en este podcast. Profe, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Nosotros estamos casi llegando al final de un podcast, pero antes vamos a darle un poco de aire a esto y quiero recordarles que ustedes pueden formar parte de un podcast también, dejar sus historias en los comentarios en las redes sociales para tomarlo en cuenta. Refrescamos y seguimos con más de un podcast. Un poco de todo. El periodismo, como la vida misma, se trata de adaptación. No es lo mismo hacer periodismo en Venezuela, conflictiva, con la economía por los cielos, que hacerla en otros países. Nuestro medidor de las cosas normales está dañado, así que un robo en el metro no nos va a sorprender, aunque debería sorprendernos. Y celebrar efemérides fue algo que también nos quitó el comunismo, el socialismo de Chávez y Maduro, y me parece absurdo lo que se gestó, lo que se creó en redes sociales por algunos, no todos, criticando a las personas que celebraban las fiestas patrias que se celebraron este 18 de septiembre acá en Chile, que nunca fueron patriotas en Venezuela. Mentira, al venezolano se le inculcó desde preescolar la bandera, el escudo y los símbolos patrios, y siempre ha sido patriota, siempre. De hecho, las preguntas que algunos chilenos hacen es por qué nosotros amamos tanto a nuestro país, y viene por una cuestión de formación. Así que me parece absurdo aquellos que han criticado que el venezolano ha celebrado las fiestas patrias. Y quiero decirles una cosa, no solamente las ha celebrado, yo creo que es un tema más bien de agradecimiento al país, de sumarte, porque hay una necesidad del migrante de pertenecer a algo, porque en Venezuela dejó de pertenecer. Así que este tipo de críticas que me parecen súper absurdas para aquellos que han celebrado, que son felices en otras partes del mundo que no es Venezuela, es necesario celebrarlo, es necesario sumarse, es necesario ser parte de algo. Y para ser parte de algo tienes que ser empático con el resto del mundo. Y el chileno agradece que se celebre estas fiestas patrias. Así que me parece súper absurdo lo que se creó en redes sociales por algunos criticando a aquellos que durante la semana del 18 de septiembre comieron parrillas, celebraron, abrazaron la bandera de Chile. Yo creo que es una cuestión de agradecimiento. Y les digo algo, todo esto se quita viajando y haciéndose un lavado de cerebro y quitándose el socialismo y el comunismo de la cabeza. Yo creo que eso se quita así. Porque hay gente que fue tocada, y lo he dicho ya en los podcasts anteriores, hay gente que ha sido tocada muy de cerca por el socialismo y por el comunismo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y no se ha dado cuenta. Así que hay que integrarse, hay que ser parte de las celebraciones de los lugares donde estamos y por supuesto hay que pasarla bien. Muchísimas gracias por haber compartido en un podcast y nos escuchamos en la próxima. Tiempo suficiente para un podcast. Hasta aquí este episodio. Pero hay más. José Alejandro Aristimuño actualiza de vez en cuando sus redes y sería interesante encontrarte por allá. @JoaleAristimuño para tener más, mucho más que un podcast. Hasta la próxima. Un podcast fue presentado por
Alimport Piso VE, productos importados desde Estados Unidos a Venezuela, y ahora puedes contar con nuestro amplio stock en productos de higiene y cuidado personal, mercadería, dulces, refrescos y mucho más al mejor precio del mercado, incluso más económicos que tiendas convencionales. Síguenos ahora en Alimport Piso VE. Realizamos envío a todas las ciudades del país. Hasta aquí este episodio de Un Podcast. @Joale Aristimuno en todas las plataformas. No te olvides de dar like y compartir un podcast. Nos escuchamos pronto.